Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias. Bueno, esperemos que lleguen los demás compañeros y empezamos. Ok. A ver, le damos ingreso. Bueno, me imagino que May les envió a usted la información sobre la alternancia, ¿no? Ya para los No aplicaba. de la Facultad de Derecho, entonces no aplica, salvo los casos Buenas que ahí noches. mencionamos. Buenas noches. Entonces, por el momento, parte de tranquilidad. ¿Por qué no aplica, doctor? ¿Cómo, Carlos? ¿Por qué no aplica? O sea, ¿por qué el derecho no? Solo es para casos específicos sobre prácticas que se deban hacer. No, la razón no la conozco, solo me enviaron en el grupo de Ok. docentes de derecho esa información, entonces me dijeron que la compartiera, pero no conozco las razones. Doctor, pero a las oficinas sí ya nos podemos acercar, ya hay Ah, sí, claro, atención. pero No esa sí toca. es con cita previa, claro, eso ya lo están haciendo desde hace Ok. como por lo menos tres semanas tal vez o un mes, pero eso es con cita previa. Ok, gracias. Sí, eso sí lo podemos hacer. Bueno, esperemos 2 minutos y empezamos. Tengamos ahí a la mano la guía de método de casos. Ya tenemos los grupos de trabajo conformados, ¿cierto? Los del ejercicio del día. ¿Para cuándo lo dejamos? ¿Para mañana o para el lunes? ¿Para cuándo fue? ¿Qué quedamos? Para el lunes, lo de Avianca para el lunes. Para el lunes. Bueno, vamos igual a abordar un poco el tema desde el punto de vista de la guía que tenemos ahí. Ya Habíamos supongo que dejado, profe, estamos. para don hilo de servicios públicos. Ya me imagino que estamos leyendo la sentencia, ¿no? Sí, señor, ahí vamos, ahí vamos. Doctor, desarrollamos los 8 puntos Había. de la guía que nos envía y sobre eso es que vamos a sustentar. Sí, exacto, sí. Sí. Nosotros elegimos al representante, el grupo elige al representante o cómo es la dinámica. Que yo vea más flojo, a ese lo voy a elegir. Y ese Ah, responde bueno, por el eso grupo. sí lo sabía, eso sí lo sabíamos. Y ese responde por el grupo. Bueno, ¿qué tanto? Buenas noches para Hermes, todos el y para micrófono, todas. porfa. Apaguemos Hermes, el micro, micrófonos. porfa. A Gracias, ver, Mike. listo, bueno, entonces con las buenas noches empecemos con los que estamos en este momento, 23 participantes. ¿Qué hemos podido avanzar respecto a el tema de Abenca versus Agdac? Es decir, ya empezamos a leer por lo menos la sentencia de primera instancia. ¿O qué tanto hemos avanzado? Sí, doctor, pues hemos avanzado en la lectura de la sentencia y en empaparnos
en los reportajes que se han hecho al respecto, Sí. los cubrimientos que han hecho los medios de comunicación y pues ya como dándole, como aterrizando la realidad del caso. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar un poco la guía de método de casos para ir de todas formas les dando, digamos, forma al ejercicio del día lunes. El día lunes lo que vamos a hacer es que ustedes realizan el debate y cada grupo pues va a elegir, digamos, un representante para que pueda controvertir lo que dice el otro grupo dentro de los términos del respeto y obviamente con fundamentos jurídicos. El día de ayer alcanzamos a definir lo que era un servicio público. Recordemos ese concepto, Diana Acuña. Diana Acuña, ¿se encuentra o no se encuentra? Sí, señor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, ¿qué recordamos sobre servicio público? Servicio público. Bueno, ese es un concepto que está arreglado en el Código Sustantivo del Trabajo. Sí, ¿Qué nos dice el Código que son Sustantivo? todas las actividades que se prestan a través de los empleados de las entidades públicas. Servicios esenciales. ¿Qué más tengo? Tengo que, bueno, no, que Pero, no hay una ley que está. ¿qué otra parte tiene esa definición de servicio público? Espere, profe, espere, que estoy revisando mis apuntes. A ver, mientras pensamos, Iván, ¿dónde está? Iván. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Buenas noches, ¿me escucha, profe? No escuchamos. No escuchamos. Se oye muy lejos. Muy bajito, Iván. ¿Ahí me escucha bien? Ahí le escuchamos. Listo, recordemos rápidamente cuál es la definición de servicio público. El servicio público se considera como un servicio que se presta a una actividad organizada que tienda a satisfacer las necesidades de interés general en forma regular y continua. No alcanzamos a escuchar. No alcanzamos a escuchar. Se considera un servicio público toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen especial, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente o por personas privadas. Ok, listo. Esa es la definición que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo y allí nos trae una lista de cuáles son esos servicios públicos. Mencionemos algunos de ellos. Alex, mencionemos uno. Profe, la electricidad. ¿Y eso cómo se denomina desde el punto de vista legal? Ese es un servicio público esencial, profe. ¿Sí será esencial? ¿Cómo sabemos que es esencial o no? La que trae el Código Pues los servicios Sustantivo son públicos servicios esenciales son las públicos. actividades. ¿Cómo, profe? Es distinto servicio público a servicio público esencial. La lista que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo son aquellos servicios públicos. Ya toca determinar cuáles son los servicios públicos esenciales. Ayer les manifestaba que de conformidad con la cláusula 56 se establece que el del legislador deberá establecer de manera taxativa cuáles son esos servicios públicos esenciales. En ese evento dijimos ayer que desafortunadamente el legislador ha incurrido nuevamente en una omisión legislativa, como quiera que no ha señalado a través de una ley cuáles son esos servicios públicos esenciales. Sin embargo, hay normas que establecen respecto a ciertos servicios públicos que se consideran esenciales. Y ayer mencionamos un ejemplo particular con respecto a la Ley 100 de 1993, el tema de seguridad social, donde esta norma establece de manera expresa que el servicio público de seguridad social, en tratándose de reconocimiento de prestaciones económicas, de pensión de sobrevivientes, pensión de invalidez y pensión de vejez, tratándose de aquellos sujetos de especial protección constitucional,
y en el tema de salud lo considera un servicio público esencial, digamos, de manera autónoma, pero no hay una ley que el legislador haya expedido para determinar cuáles son esos servicios públicos esenciales. Entonces allí incurre, como lo dije antes, en una omisión legislativa. Por otro lado, debemos establecer cuál es la definición de servicio público esencial. Entonces, para que la apuntemos ahí, es aquel que sin su prestación se pone en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas. Esa es la definición de servicio público esencial. La que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo es la definición de servicio público de manera genérica, mientras que esta es la que sin su prestación se pone en riesgo la vida, la salud y la seguridad de las personas. Entonces lo que debemos analizar para efectos del debate que vamos a hacer el lunes es determinar que si esos pilotos del sindicato de Avianca, estando en tierra, es decir, no prestando el servicio de transporte público aéreo, se pone en riesgo la salud, la seguridad o la integridad de las personas. Ese es un interrogante que les dejo allí para que ustedes lo vayan analizando para efectos del día lunes, establecer esa respuesta. ¿Listo? ¿Será que si esos pilotos estando en tierra ponen en riesgo la salud, la seguridad o la integridad de las personas de conformidad con el concepto que les acabo de dar? Doctor, el concepto que su merced nos acaba de dar y el ejemplo que nos dio la clase anterior es básicamente como el nudo de la discusión y del debate que se generó en la huelga de Avianca. Sí. Entonces, ese es el que parte y que nos da la línea para empezar a revisar toda la trayectoria, cuándo fue que declararon fallida prácticamente la huelga, todo el tema relacionado con cuáles fueron los derechos esenciales que se veían afectados al momento de los trabajadores de Avianca entrar en huelga. Entonces ahí es donde ese es el que nos va a direccionar a todo. Correcto, pero recuerden que hay una ley, y eso quiero y lo dice la misma sentencia de primera y segunda instancia, que determina que el servicio público de transporte aéreo es un servicio público esencial. Entonces, miremos allí la ley que nos dice sobre este particular y vamos a articularlo con la definición que les acabo de dar. ¿Qué otros servicios públicos establece el Código Sustantivo del Trabajo? Jorge Andrés. De acuerdo a lo que vimos el día de ayer. Servicios públicos. ¿Andrés se encuentra o no se encuentra? Catherine Redo, buenas noches, estoy conectada con mis datos y está intermitente, no escucho casi bien. Bueno, listo. ¿No se encuentra el compañero que acaba de nombrar? Bueno, entonces tengámoslo ahí en cuenta el que no conteste, entonces para la falla. Cristina Galeano. Cristina Galeano. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mencionemos algunos de esos servicios públicos que establece el Código Sustantivo del Trabajo, aparte de los que presta las tres ramas del poder público. Pues, Dime. el de las telecomunicaciones, profe. No te oigo, dime. O también el de higiene y aseo de poblaciones. No alcancé a escuchar. Bueno, arregla el problema de... Dime, a ver si te escucho ahí. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí te escucho. Dime. Que decía que el también de servicios de higiene y de aseo de las poblaciones. Sí, ¿cuál otro? Pero las empresas transportadoras de
de transporte por tierra, agua y aire. Y de Sí, las acueductos, empresas de energía transporte eléctrica. por tierra, agua, aire. Correcto, listo. Angie Robles, otro. Y telecomunicaciones. ¿Cuál otro? Una pregunta en especificación también. ¿Será que los hospitales, las clínicas, es un servicio público? Claro que sí. Ok, listo. Entonces ya Los debemos establecimientos de establecer, asistencia social, de caridad y beneficencia, los establecimientos de asistencia de caridad y de beneficencia. La explotación, refinación y transporte, distribución de petróleos y sus derivados, profe. ok, eso está dentro de la lista que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo. Listo, muy bien. Sí, Bueno, señor. entonces es importante establecer esa distinción de servicio público y servicio público es esencial para efectos de comprender un poco si realmente el servicio público de transporte aéreo que presta Avianca se considera un servicio público esencial o no. Allí hay una ley que así lo determina, sin embargo, hay otras normas que dicen lo contrario y en esa medida debemos establecer si realmente vamos a considerarlo como un servicio público esencial y por qué, de acuerdo a los argumentos que esgrimió tanto Avianca como el sindicato de ACDA. Recordemos ahora cuál es la definición que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo respecto a la huelga. Freddy Gualteros. Freddy Gualteros. Sí, sí, señor. Buenas noches. ¿Cómo Listo. está? ¿Qué definición nos trae sobre la huelga? Háblenos un poquito sobre la huelga. Pues en realidad el mismo artículo 429 la define y se entiende por Sí, no huelga lo la vamos a leer, suspensión. vamos a explicarlo. No lo vamos a leer. Ah, pues realmente igual lo tomo la huelga es la suspensión laboral que tienen los empleados de las organizaciones sindicales y es con fines pues de solucionar digamos de eso, perdón que se me fue la palabra, Carlos. ¿Qué van a solucionar con esa suspensión? ¿Qué se soluciona? Los acuerdos que incumplió el empleador. Sí, acuerdos que haya incumplido el empleador. Sí, lo que hayan pactado, digamos, el sindicato con el mismo empleador, básicamente. ¿Pero acaso el conflicto colectivo no se suscita es con la presentación del pliego de peticiones? Porque usted me está hablando acerca del incumplimiento de algunos de los obligaciones por parte del empleador. Previamente hay que presentar un pliego de peticiones. Sí, sí, señor, tiene toda la razón, sí, se me escapó eso. ¿Cuáles son los fines que se persiguen con la presentación, con la huelga, con esta suspensión colectiva de trabajo? Económicos y profesionales, profe. Sí, económicos y profesionales. Y que debe estar reglado en uno de los o varios artículos del Código Sustantivo del Trabajo con el fin de identificarse y cumplir con cada uno de esos requisitos o pena de que se pueda encuadrarse dentro de una de las causales de ilegalidad de la huelga. ¿Cómo está definido o cómo está protegido la huelga desde el punto de vista de la Constitución? Andrea León. Está protegido en el artículo 444, quien tiene la facultad legal. ¿En la Constitución cómo está protegido? ¿O no está protegido? ¿O está limitado? Sí está protegido, tiene la facultad legal si se va a la huelga o se define si es un arbitramiento. Pero en la Constitución, hablemos de la Constitución, ¿cómo está protegido? Artículo 56. A ver, leamos, Lina, ya que dijo el artículo 56, leamos ese artículo, 56. Artículo 56 de la Constitución Nacional. ¿Se lo leo, doctor? Sí. Artículo 56. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho. Una comisión permanente integrada por el gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su
composición y funcionamiento. Ok, listo, gracias. Qué, Bueno, qué entonces... pena, profesor, es que se me cayó ahí el internet. Ah, Me bueno, listo. sacó. De acuerdo a la lectura que acaba de hacer nuestro compañero, ¿cómo protege la huelga desde el punto de vista constitucional nuestro ordenamiento jurídico? Lina, se nos fue Lina. No, aquí estoy, Ah, profesor. aquí estamos, listo. Pues yo Dime. no quise escuchar lo que el compañero leyó, pero yo lo tengo acá abierto y pues ahí lo que habla Bueno. básicamente es que se conforman unas comisiones que son integradas por el gobierno y por representantes pues de los empleadores y de los trabajadores pues que están ahí como para buscar, digamos, las buenas relaciones laborales o que se fomenten esas buenas relaciones ¿Cómo laborales. se denomina esa comisión que participa dentro de todo el proceso de la huelga? ¿Representantes? No, ya al final, cuando definitivamente transcurren los 60 días y no hay posibilidades de arreglo e interviene esta comisión de concertación de políticas salariales, ¿cuál es el papel que juega allí y cómo está conformada, de acuerdo a la ley? ¿No lo dijimos ayer? ¿No lo leímos? No. No, pero me imagino que es profesor, el representante de cada una de las partes, ¿no? Recuerden lo que dijimos el día de ayer respecto a esa comisión de concertación de políticas salariales, que es una comisión que tiene su regulación en la ley, ¿no? Y dijimos que está conformada, es una comisión tripartita conformada por representantes del empleador, representantes de los trabajadores y representantes del gobierno. Y ella interviene una vez ha transcurrido los 60 días que establece la norma respecto a la suspensión colectiva de trabajo con el fin de ayudar para que se puedan resolver esos diferendos. Esta comisión es la que también en el mes de diciembre se sienta con el gobierno nacional con el fin de determinar cuál es el salario mínimo que va a regir para el año entrante. En el tema de la huelga, ¿cuál es la participación que hay allí respecto a esta comisión, que tiene su fundamento desde el punto de vista legal? Doctor, le leo, artículo 434. Sí. Duración de las conversaciones. Las conversaciones de negociaciones de los pliegos de petición en esta etapa de arreglo directo durarán 20 días calendario, prorrogables de común acuerdo entre las partes hasta por 20 días calendario adicionales. Parágrafo primero. Si al término de la etapa de arreglo directo persistieren diferencias sobre alguno o algunos de los puntos del pliego, las partes suscribirán un acta final que registre los acuerdos y dejarán las constancias expresas sobre las diferencias que subsistan. Parágrafo 2. Durante esta etapa podrá participar en forma directa en la mesa de negociaciones como asesores hasta 2 representantes de las asociaciones sindicales de segundo o tercer grado. Artículo 435. Acuerdo. Los negociadores de los pliegos de peticiones deberán estar investidos de plenos poderes que se presumen para celebrar y suscribir en nombre de las partes que representan los acuerdos a que lleguen en la etapa de arreglo directo, los cuales no son susceptibles de replanteamiento o modificaciones en las etapas posteriores del conflicto colectivo. Si se llegara a un acuerdo total o parcial sobre el pliego de peticiones, se firmará la respectiva convención colectiva o el pacto entre los trabajadores no sindicalizados y el empleador y se enviará una copia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por conducto del inspector respectivo. Los acuerdos que se produzcan en la primera etapa del trámite de negociación se harán constar en actas que deberán ser suscritas a medida que avancen las conversaciones y que tendrán carácter definitivo. Artículo 436. Desacuerdo. Si no se llegara a un arreglo directo o en todo o en parte, se hará constatar así en acta final de que suscribirán las partes en la cual se expresará el estado en que quedaron las conversaciones sobre el pliego de peticiones y se indicará con toda precisión cuáles fueron los acuerdos parciales sobre los puntos del pliego y cuáles en los que no se produjo arreglo alguno. Copia de esta acta final se entregará al día siguiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ok, listo. Ahora, Cristina Galeano, ¿cuál es la participación que tiene esa comisión tripartita de concertación de políticas salariales y laborales?
Ya dijimos cómo está conformada. Cristina. ¿No está Cristina? Sí, profe. Bueno, ¿qué nos dice respecto a este tema? O sea, que digamos que ¿qué participación hacen? Es que no le entiendo bien la pregunta, profe. ¿Cuál es la participación que tiene la Comisión de Concertación de Políticas Salariales en todo el proceso de desarrollo de la huelga? Pues es como hacer una negociación o digamos como de peticiones, profe. Ayer vimos todo ese procedimiento que está arreglado en el código. ¿No lo volvimos a leer o no prestamos atención? Profe, mediar para que se resuelvan las diferentes situaciones. Sí, por supuesto. ¿En qué etapa interviene esa comisión? Profe, pues para cuando no llegan, cuando no se logran poner de acuerdo las dos partes, pues la comisión interviene para tratar de buscar un acercamiento entre las partes y así lograr la resolución del conflicto, de lo que está en debate. Correcto, listo. Bueno, ojo, hay que leer todos esos artículos para poder comprender la dinámica del ejercicio. Ya hablamos sobre la protección, la definición de la huelga desde el punto de vista constitucional y dijimos que hay una omisión legislativa por parte del Congreso de la República al no expedir una norma que establezca de manera taxativa cuáles son esos servicios públicos esenciales. Ahora bien, en cuanto a la protección de la huelga, pues la misma norma nos dice que se garantiza el derecho a la huelga salvo en los servicios públicos esenciales. Tenemos que mirar y es necesario para el día lunes tener claro si hay un convenio de la OIT que regule el tema de la huelga o si hay alguna norma de, digamos, de inferior jerarquía que establezca la protección de la huelga. ¿Qué hemos podido averiguar en ese sentido? A ver, Diego Díaz, ¿qué hemos podido averiguar sobre ese particular? Es necesario que ustedes ingresen a la página de la OIT. ¿Qué hemos podido averiguar sobre ese particular? No, profe, todavía no he podido... ¿Alguien ha podido averiguar? Sí, señor. Desde el 2012, el Grupo de Empleadores de la Organización Internacional del Trabajo ha lanzado una ofensiva coordinada para atacar, entre otras cosas, el derecho de huelga que está arraigado y protegido por el convenio número 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Sí. Es el convenio número 87 que Colombia avaló. Sí. Ha sido ratificado. ¿Y ese convenio habla específicamente sobre la huelga? No, tiene otros asteriscos y otras cuestiones, pero yo extraje ese pedacito, profe. Ok, bueno. Profe, también hay una mención del ¿alcanzan a convenio. mirar el chat? ¿Si alcanzan a mirar el chat? Ahí lo que les escribí. Estamos viendo su rostro, profe. ¿Solo el rostro? ¿En el chat no alcanzan a ver lo que les escribí? Hard law y soft law. Sí. Soft law. Sí. Vamos a averiguar ese tema para determinar el derecho duro y el derecho blando. Es decir, para determinar si en el sistema de la OIT ya deben ingresar a esa página www.ilo.org, donde van a poder ingresar allí y determinar si hay un convenio, si hay una recomendación, si hay una resolución, si hay alguna norma relacionada con la huelga. Y para ello vamos a investigar sobre este concepto, el hard law o el soft law, es decir, derecho duro y derecho blando. ¿A qué hace referencia estos dos conceptos en el contexto de la regulación de la huelga desde el punto de vista de la OIT? Sí, ¿qué más hemos podido averiguar sobre este particular? ¿Qué más hemos podido averiguar? Profesor, también hay arreglado de la OIT el Sí. convenio 98 que reconoce Sí. justamente el derecho a la huelga.
¿Segura que el convenio 98 habla específicamente sobre la huelga? Dice, los convenios 87 y 98 de la OIT, y estoy en la página, reconocen... Bueno, ok. Ya un segundito. No. ¿Cómo se llama? No sé, yo sí. El 87 Sí. Contienen ¿Sobre qué habla el expresamente, 87? que contienen expresamente y reconocen implícitamente el derecho a la huelga. Sí. ¿Segura? ¿El 87? ¿En La qué información artículos? que estoy leyendo, sí. ¿En qué artículo? Ya lo leo en el artículo. Ya le interrumpo, profe. Porque se habla sobre el derecho a la libertad sindical, el 87, y el 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. No sé si hayan encontrado algún ¿Y el convenio 81 relacionado de qué habla, profe? específicamente sobre la huelga. ¿Y el 81 de qué habla, profe? ¿Y el 151 y No, 154? 87 y 98. Para efectos del derecho laboral colectivo, vamos a mirar o a revisar el convenio 87, el 98, el 151 y el 154. 54, ok. Que han sido lógicamente ratificados por leyes de la República. Bueno, alguien que hay que revisar ese concepto del soft law y el hard law para determinar si hay un convenio de la OIT que regule la huelga, si hay una resolución, si hay una recomendación de la OIT en ese sentido, y lo importante es que si hay una recomendación o una resolución, digamos una norma que no tenga la connotación de convenio, determinar si esa recomendación, si esa resolución tiene fuerza vinculante para el Estado colombiano y hace parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, eso es un tema que debemos revisarlo para efectos de abordar, digamos, la temática del día lunes en ese sentido. ¿Listo? Entonces, vamos a averiguar en la página de la OIT ese procedimiento. Ahora, vamos a mirar rápidamente a alguien que levante la mano y me diga cuál es, de manera muy somera, pero muy específica, cuál es el procedimiento que se va a surtir para llegar a la huelga. ¿Alguien, un voluntario o una voluntaria? De lo que vimos ayer. Cristian, ¿tenemos la respuesta o no? Cristian Rojas. Se nos fue Cristian. ¿Qué pasaría con Cristian? Doctor, es que estoy conectado a mi teléfono. Sí. Y está más intermitente este tema. Y no puedo prender ni la cámara, doctor, discúlpenme. No, tranquilo, no hay necesidad de prender la cámara. Su merced hacía referencia. Dios mío, ¿me escuchan? Yo no lo sé. Listo. ¿Qué nos dice la norma? Doctor, ¿su merced me escucha bien? Sí, ahí le escuchamos. Listo. Su merced hacía referencia de cómo llegábamos al tema a declarar la huelga, ¿no? Sí. Listo. Entonces, pues, según lo que se exponía ayer, era pues el conducto regular para que la huelga sea, es que no tengo, se me escapa la palabra, sea válida, el sinónimo de validez. Debe surtir, pues, primero, deben de haber las concertaciones, las mesas de concertación, pero y hasta cuando ya fracasen las mesas de concertación. Colectivo? ¿Cómo se suscita el conflicto colectivo? ¿A partir de qué momento se presenta un conflicto colectivo? Cuando hay el incumplimiento de alguno de los ¿A partir de la presentación de qué? Del pliego de peticiones. Del pliego de peticiones. Listo, Por eso el ese pliego de incumplimiento de peticiones. alguna de las pretensiones del pliego, doctor, ¿sí? ¿En qué consiste el pliego de peticiones? ¿Qué documento, qué definición tenemos sobre el pliego de peticiones? No me corcho. Es el resultado final de la reunión de la Asamblea General con todos los participantes de que haya quórum, de acuerdo a las pretensiones que se quieran exigir a la empresa, ya sean algunos aumentos de sueldos, algunas cuestiones, desayunos, almuerzos, cosas de estas.
La empresa no acepta, entonces se llega a unos requisitos esenciales que debe tener para llegar a una huelga. Sí, ¿cuáles son esos requisitos? Primero, no puede efectuarse una suspensión colectiva del trabajo, cualquiera que sea su origen, sin que antes se hayan cumplido los procedimientos que regulan los artículos Sí, siguientes. eso es lo que quiero averiguar. ¿Cuál es ese procedimiento que se debe surtir para llegar a la huelga? Entonces ya dijimos que el conflicto se presenta cuando nosotros presentamos, valga la redundancia, ese pliego de peticiones. Ese pliego de peticiones dijimos que lo adopta el máximo organismo del sindicato, que es la Asamblea General, para presentarse dentro de los 2 meses siguientes. ¿Cuánto tiempo tiene el empleador para recibir y para iniciar las conversaciones en esa etapa de arreglo directo cuando los trabajadores le presentan el pliego de petición? ¿Qué nos dice la norma al respecto? El empleador o su representante 5 días para empezar. de recibir a los delegados de los trabajadores dentro de las 24 horas siguientes a la presentación oportuna del pliego de peticiones. ¿Qué sucede si ese empleador es renuente a recibir a esos trabajadores con el pliego de petición? ¿Habrá una consecuencia o no para ese empleador? Sí, por supuesto. ¿Cuáles? Inicialmente unas multas. Sí. Déjeme leerle, por favor, lo siguiente. Bueno. Hay 24 horas siguientes a la presentación oportuna del pliego de las peticiones para iniciar conversaciones. Si la persona a quien se presentara el pliego considera que no está autorizada para resolver sobre él, debe hacerse autorizar o dar traslado al empleador dentro de las 24 horas siguientes, van 2 días, a la presentación del pliego, avisándolo así a los trabajadores. En todo caso, la iniciativa de las conversaciones en la etapa de arreglo directo no puede deferirse por más de 5 días hábiles a partir de la presentación del pliego. Correcto. Si el empleador se niega o elude iniciar las conversaciones de arreglo directo entre el término señalado, será sancionado por las autoridades del trabajo con multas equivalentes al monto de 5 a 10 veces el salario mínimo mensual más alto por cada día de mora a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Sí. Para interponer los recursos legales contra las resoluciones de multa, el interesado deberá consignar previamente su valor a órdenes de dicho establecimiento. Ahí continuamos con el artículo 434, que es la duración de las conversaciones. Listo. ¿Cuánto tiempo dura la etapa de arreglo directo? 20 días. 20 días. Sí, y si en esos 20 días no hay ningún arreglo. Son prorrogables por otros 20 días más. Por 20 días. Y si se llega a un acuerdo total sobre ese pliego de peticiones, ¿qué se suscribe allí? Se suscribe la financiación de la huelga e el reingreso a labores. ¿Pero qué documento se suscribe cuando hay acuerdo entre empleador y trabajadores? Pues el pliego. Dime. Un acta de levantamiento de la huelga y de acuerdo. ¿Y qué más vamos a firmar? El pliego. ¿El pliego? Sí, yo acepté el pliego. Es que el pliego es el que presenta lo del sindicato, los trabajadores. El acuerdo laboral. ¿Cómo se denominan esos acuerdos laborales? Pactos colectivos. ¿Seguro que es el pacto colectivo? No estoy seguro, doctor. Yo opino por que usted me enseñe. Bueno, recuerden lo que dijimos ayer. Si empleadores y trabajadores o empleador y trabajador llegan a un acuerdo respecto a ese pliego de peticiones, lo que se suscribe, dejando las respectivas actas y enviándolas al Ministerio de Trabajo, es la convención colectiva o el pacto colectivo. ¿Listo? Ese es el documento que se suscribe. Si no se suscribe, o es decir, o no hay acuerdo respecto a ese pliego de peticiones, ¿cuál es el procedimiento a seguir de ahí en adelante? Lina Martínez. Lina Martínez. ¿No se encuentra? Bueno, a ver dónde anda Yaritza Jaimes. Yaritza. Dime. Yo sí estoy.
¿Quién me habla? ¿Yaritza se encuentra? No, así no podemos. Si no me van a contestar, no podemos así. Por lo menos dígame, no estudié, no sé, o alguna cosa, pero no contesten. Lina Martínez, ¿está o no está? ¿Yaritza se encuentra? Sí, señor, yo sí estoy. Déjeme un momento y me conecto aquí con él. Déjame un segundo. ¿Dónde anda Yaritza? Profesor, ¿ahí me escucha? Sí, ahí te escucho. Ok. Bueno, respecto a la pregunta que usted hace, que si no hay, digamos, un acuerdo, Sí. lo que se debe es como firmar un acta, pues, de lo que se acordó y de lo que no se acordó, o sea, dejar establecido, digamos, hasta dónde llegaron las conversaciones y demás. Correcto. ¿Y entonces qué sigue de ahí en adelante si no se llega a ningún acuerdo? Es decir, cuando se acabe Pues esa etapa ya de ahí arreglo directo. entraría lo que usted estaba explicando, que es la parte de la mediación y lo que Juan Camilo explicaba, cuando no se llegaba a un acuerdo, que ya lo que entran son estas comisiones ¿de qué? Las comisiones. Pero nos fuimos ya al final de la norma. Profe, no sé si estoy bien, pero dice que no tendrá lugar la suscripción de una nueva convención colectiva de trabajo si no se llega a un acuerdo Hagamos una total cosa. o parcial. Vamos todos a leer a partir del artículo 432 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo menos hasta el 449 del Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a leerlos y vamos a hacer allí en las agendas de cada uno en los cuadernos, sin llegar a transcribir la norma, sino simplemente hacer un mapa conceptual de cuál es el procedimiento para llegar a la huelga. Yo lo expliqué el día de ayer, pero veo que no tuve receptividad en ese sentido. Entonces vamos a mirarlo y lo vamos a plasmar allí. No es transcribir el código sustantivo, sino tener claridad sobre cada uno de esos pasos que se deben surtir para llegar a la huelga, porque veo que no, o evidencio que no tienen claro todo ese procedimiento. Y eso es importante desde el punto de vista de ese procedimiento que se debe surtir, como quiera que en el caso de Avianca versus ACDAC se alega una causal prevista en el artículo 450, literal D. Es decir, que no se estableció la huelga atendiendo a esos procedimientos que hay allí para determinar si la Asamblea General toma la decisión de ir a la huelga o de ir a someter los diferendos a un tribunal de arbitramiento. Entonces, repasemos esos artículos del 432 al 449 para determinar cuál es ese procedimiento, y lo vamos haciendo ahí en la agenda de cada uno de ustedes a través de un mapa conceptual, porque si no, realmente no vamos a tener claridad sobre este aspecto, y esto es súper importante para efectos de comprender el tema de Avianca versus ACDAC. ¿Listo? Bueno, miremos cuáles son los casos de ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo. ¿En qué casos la norma establece que esa suspensión colectiva de trabajo es ilegal? Luis Eduardo Mayorga levantó la mano. ¿Qué iba a decir? Luis Eduardo Mayorga. Sí, doctor. ¿Me escucha? Sí, ahí le escuchamos. Antes de los requisitos iniciales para comenzar una huelga, se debe haber surtido que haya un arreglo directo o una conciliación. Si una vez se surten estos requisitos no hay soluciones, es cuando los trabajadores pueden proceder a declarar la huelga, o
a solucionar o a convocar a un tribunal de arbitramiento para solucionar las diferencias que hayan suscitado el conflicto laboral. ¿Y quién toma esa decisión de ir a la huelga o de ir a un tribunal de arbitramiento? ¿Cómo se toma esa decisión? Esa decisión la toman los delegados que hayan sido nombrados para los negociadores que han sido nombrados por el sindicato, por los trabajadores, para realizar, valga la redundancia, la negociación del pliego o de las situaciones que se estuviesen negociando, no solamente del pliego, sino situaciones particulares que hayan tenido que ser negociadas con el empleador. Pero me refiero específicamente después de la etapa de arreglo donde tienen que tomar una determinación, o ir a la huelga o ir al tribunal de arbitramiento. ¿Quién toma esa decisión? La Asamblea General. La Asamblea General de las... Freddy Gualteros, ¿está por ahí? Freddy Gualteros. Sí, señor. Listo. Vamos a leer el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo. 444. Que ya lo habíamos explicado ayer. ¿Tenemos a la mano el artículo 444? Sí, señor. Concluida, aquí lo tengo, doctor. Listo, leámoslo. Dice, concluida la etapa de arreglo directo sin que las partes hubieran logrado un acuerdo total sobre el diferendo laboral, los trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramiento. Sí. La huelga o la solicitud de arbitramiento serán decididas dentro de los 10 días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo mediante votación secreta, personal e indelegable por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o de la Asamblea General de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores. Listo, explícame esa parte de la decisión. Entonces ya concluyó la etapa de arreglo directo y es necesario dentro de los 10 días siguientes a la culminación de esa etapa de arreglo directo tomar la decisión si vamos a ir a la etapa, a la huelga o vamos a ir al tribunal de arbitramiento. ¿Cómo se toma esa decisión? Entonces se toma mediante votación, bien sea por el bloque total de los trabajadores de la empresa, o se reúne la Asamblea General de los afiliados, obviamente del sindicato, sí. O si hay varios sindicatos, los me trabé, por la decisión de más de la mitad de esos trabajadores del bloque completo de los sindicatos. Ese es un aspecto, gracias Luis Eduardo, ese es un aspecto que ustedes deben analizar muy bien de acuerdo a lo que alegó Avianca en el proceso. Como quiera que solicitó la declaratoria de ilegalidad de la huelga atendiendo a dos causales previstas en ese artículo 450. Uno, por tratarse de un servicio público esencial a juicio de Avianca, y la otra de conformidad con ese artículo 450, el literal D, cuando no haya sido declarada en Asamblea General. Ese es un aspecto que ustedes deben analizar allí para determinar si realmente ellos cumplieron con ese procedimiento que está arreglado en el Código Sustantivo del Trabajo o por el contrario, obviaron esta situación. Ese es un aspecto súper importante. Bueno, profe, entonces, sí, profe, discúlpame ponerme, sí. A ver, me encantaría pronto que me aclarara, me confundí allí. Bueno, dice que 10 días pasado ya la decisión en primera instancia. ¿Cómo llega esto a la sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial competente, llamémoslo así? ¿O cómo llega en este caso a la apelación ante una sala de casación laboral ante la Corte Suprema? O sea, ¿por qué llega allí? O sea, ¿en qué curso? ¿Qué pasó? Me encantaría de pronto que me aclarara esa partecita para... a ver, una pregunta para todos. Lo que yo expliqué ayer, todo ese procedimiento que les acabo de mencionar, que deben hacer una especie de mapa conceptual desde el artículo 432 hasta el artículo 449, ¿lo entendimos o no lo entendimos? Pues doctor, está entendida una parte, pero es que hay mucha información.
Y yo, la verdad, no he leído todo, pero si lo releo, yo lo entiendo perfectamente. Es que Sí, profe, estamos en esto. es sencillo. La pregunta para responderle al compañero nos dice, ¿cómo es que llega a la sala laboral del Tribunal Superior de Bogotá en el caso de Avianca versus Agdac? Porque eso es desde el punto de vista procesal. Recuerden que este es un proceso especial que se denomina calificación de la suspensión del paro colectivo de trabajo. Y la norma establece que en primera instancia lo va a conocer la sala laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial donde haya acaecido esa suspensión colectiva de trabajo. Y la segunda instancia, ese proceso de declaratoria de ilegalidad, lo va a conocer la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Eso está en el Código Sustantivo del Trabajo y ese aspecto procesal lo dijimos el día de ayer. Avianca adelantó ese proceso especial para solicitarle tanto a la sala laboral, y obviamente fue objeto de recurso de apelación, a la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia que declarara ilegal la huelga del sindicato de Agdac atendiendo a dos causales previstas en el artículo 450. Una, la del literal A, por tratarse de un servicio público, y dos, por no haberse surtido el procedimiento que está previsto en el Código Sustantivo del Trabajo respecto a la decisión de la Asamblea General para ir a la huelga. Ese es un aspecto que ustedes deben analizar allí si realmente se surtió este procedimiento. Por eso es importante echarle una lectura al artículo 432, al artículo 449 para poder comprender un poco cuál es ese procedimiento que se debe surtir. Por eso la definición que dimos y que nos trae el Código Sustantivo del Trabajo nos dice en su parte final, atendiendo a los procedimientos que están reglados en la ley. Es decir, para llegar a la huelga no es que se levanten los trabajadores el día de mañana y simplemente vamos a parar todas las actividades. No, hay que surtir todo un procedimiento reglado en el Código Sustantivo del Trabajo para poder llegar a la huelga. Y no se puede obviar ninguno de esos pasos que establece el Código Sustantivo porque eventualmente puede establecerse o puede configurarse una causal de ilegalidad de la huelga. Y eso es lo que hace Avianca en este proceso, solicitar a través del proceso especial de calificación de la suspensión colectiva de trabajo que declare ilegal esa suspensión colectiva de trabajo o la huelga. Ese es el procedimiento que necesito que ustedes revisen, que ustedes profe, gracias. Empiecen a leer para poder comprender un poco. Pero eso ya es cuestión de leerlo, de escudriñar y determinar sobre todo estos aspectos procesales que tienen, digamos, unas consecuencias jurídicas en todo el proceso de Avianca versus Agdac, especialmente el del literal D, donde era importante comprender quién toma la decisión para ir a la huelga o no. O sea, en últimas, cuando no hay acuerdo en esa etapa de arreglo directo, sencillamente hay dos posibilidades. O nos vamos a la huelga o nos vamos a someter los diferendos a través de un tribunal de arbitramiento. ¿Ya? Esas son las dos vías que hay. Ahora, ¿cómo se toma esa decisión? En la norma allí nos indica cuál es el procedimiento para tomar esa decisión. En la norma que nos dice allí que una vez culminada la etapa de arreglo directo, dentro de los 10 días siguientes a la culminación de esta, va a tomar la decisión. Por un lado, la puede tomar o la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa o, por otro lado, la Asamblea General, siempre y cuando pertenezcan a esa organización sindical, la mitad más uno de esos trabajadores. Ese es un aspecto relevante para poder analizarlo. Y allí se toma una decisión de ir a la huelga y no someterlo al tribunal de arbitramiento. Sin embargo, a juicio de Avianca, no se tomó la determinación de acuerdo a este artículo 444 y por eso alega como causal la del literal D del artículo 450 y la otra causal es la del literal A de la misma norma por tratarse de un servicio público. Pero esa es una discusión que se debe dar al interior del proceso para determinar si ese servicio público de transporte aéreo es considerado esencial o no, de acuerdo a los argumentos que cada una de las partes esgrime allí. Esa es una parte, digamos, que debemos tener en cuenta allí para poder comprender ese aspecto en particular. Y por otro lado, revisar en el artículo 50 cuáles son las causales de ilegalidad de la suspensión colectiva de trabajo
y cuáles son las consecuencias jurídicas que trae el Código Sustantivo del Trabajo, que ya las habíamos mencionado el día de ayer, donde dijimos que frente a una situación de esta naturaleza, donde se declare ilegal la huelga, el empleador tiene la facultad legal de despedir a esos trabajadores que hayan participado en la suspensión colectiva de trabajo. Sin embargo, esto no lo podemos tomar de manera literal, como quiera que habría que revisar cada caso en particular para poder determinar cuáles fueron los trabajadores que participaron de manera activa en la suspensión colectiva de trabajo y cuáles no participaron de una manera tan activa, con el fin de garantizar al interior de la empresa ese proceso disciplinario que se va a adelantar con el fin de despedir a esos trabajadores, ya que no necesitaría de autorización judicial en el evento donde se declare ilegal la huelga por parte de la Sala Laboral del Tribunal Superior y de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Pero ese aspecto, digamos, procedimental lo explicamos ayer y que ustedes lo van a profundizar cuando estén en el tema de procesal laboral para abordar, digamos, la temática de estos procesos especiales. Entonces, ese es un aspecto también que vamos a tener en cuenta para efectos de comprensión de este caso de Avianca versus ANTAC, pero sí les pido que lean toda la normativa para poder comprender este caso. Me tengo que retirar por caso de emergencia personal, David Arboleda. Bueno, listo. Sí, siguiendo, digamos, con lo que establece la guía, allí hay unas preguntas que ustedes deben resolver, ahí donde dice juego de rol, preguntas que orientan la discusión del caso. La primera nos dice lo siguiente: ¿es permitido efectuar la suspensión colectiva de trabajo en tratándose de un servicio público esencial? ¿Qué hemos podido hasta el momento identificar respecto a la respuesta de esta pregunta? Si es permitido suspender o acudir a la huelga en tratándose de un servicio público esencial, ¿qué dirían ustedes? Profe, no. Pues, con base a lo que dice la norma, profe, no sería una huelga, sería ilegal. Sería ilegal, pero ¿cómo sabemos si el servicio público de transporte aéreo es esencial o no? ¿Cómo lo podemos catalogar? ¿Si es un servicio público esencial o no? ¿Hay una ley que regule esta situación, este aspecto? No, no la hay. Sí, sí, profe, yo encontré una, ay, perdóname, Luchito, ley 336 del 96, dice artículo 68. El modo de transporte aéreo, además de ser un servicio público esencial, y ahí lo definen. ¿Y será que Avianca sí presta un servicio público esencial? Pues, como usted lo dijo ahorita, servicio público esencial es aquel que sin su prestación se ponga en riesgo la seguridad de otras personas. Exacto. Y los pilotos en tierra, es decir, no prestando ese servicio, ¿será que sí ponen en riesgo la vida, la salud o la integridad de las personas? ¿Qué dirían ustedes? Profe, pues dependiendo del caso, porque si de pronto hay un enfermo por allá en Tumaco que necesita ser trasladado por vía aérea y los pilotos no están volando y no se está prestando el servicio, pues se está poniendo en riesgo la vida de esa persona. ¿Y será que Avianca es la única aerolínea que existe en Colombia? Exacto. Es la única que presta ese servicio. Sí, profe, tiene razón, profe, sí, claro, disculpe. Ese punto yo quería decirlo. No porque hay una pluralidad de oferta del servicio. Sí. Hay una pluralidad en la oferta del servicio que puede ser suministrada inclusive por el mismo estado claro, puede llegar a suplir esas necesidades de vida, obvio, hablando en términos de vida urgente. Sí. Y de hecho lo hicieron. Una persona conocida mía la movilizaron desde Villavicencio. Sí. En un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, sí. Bajo una pretensión de vida extrema. Aprovecharon el vuelo y movilizaron 4 pacientes más. Entonces, en el tema de vida, no. En el tema de seguridad, la seguridad aérea la presta es el Estado a través de la Fuerza Aérea.
Entonces, a mi modo de ver y como opinión muy personal, nunca debió haber sido declarado como un servicio... Transporte público esencial. Esencial. Hay que revisar si ese servicio público que presta Avianca es un monopolio. Por eso les dejé allí unos links al final de ese documento para que lo revisen. Como quiera que en su momento Avianca era el que más pautaba en los medios de comunicación. Por eso les dejé ahí la pregunta para determinar cómo se manejó desde el punto de vista de los medios de comunicación todo este proceso y si de alguna manera dentro de esas preguntas que hay allí, cómo se resolvió en virtud de la independencia que deben gozar los jueces de la República esta decisión, si realmente contaron con esa independencia que establece pues obviamente la Constitución y la misma jurisprudencia a través de su desarrollo. Segunda pregunta que nos trae allí. Conseguí por ahí que la OIT ha dicho que cuando en un país hay muchas empresas y otras opciones de un servicio público, una sola compañía ya no constituye un servicio público esencial. Entonces, según el Tribunal Superior dice que sí es un servicio público, que no es un servicio público, pero la Constitución dice que sí. Sí. Sí, eso fue lo que... ¿En qué parte de la Constitución nos dice que sí es un servicio pero público no esencial? No lo dice, pero lo exige. Dice que, que sin embargo, hay algunos expertos coinciden con que el tribunal, otros no creen que el transporte aéreo es equivalente al agua y la electricidad. El principal problema es que esa definición debería estar en una ley que aún no existe. Es un poco lo que les decía al principio de la clase. La Constitución nos dice que se garantiza el derecho a la huelga salvo en los servicios públicos esenciales, pero el legislador no ha hecho la tarea de expedir una ley para establecer de manera taxativa cuáles son los servicios públicos esenciales. Y allí tendríamos que orientar nuestra mirada para determinar cuál es la responsabilidad del Estado en varios aspectos. Uno, en ese sentido. Dos, en lo que acabamos de hablar con Luis Eduardo, en el sentido que el Estado, frente a una situación de esta naturaleza, frente a la no prestación del servicio público de transporte aéreo, también tiene una aerolínea que es Atena y podría perfectamente prestar ese servicio y también determinar dentro del análisis que ustedes van a hacer allí si realmente Avianca se constituye en un monopolio frente a ciertos destinos que tiene solamente la prestación de servicio a través de Avianca. Y allí van a mirar ustedes dentro de la lectura de esta sentencia que ellos alegan una situación donde debían, digamos, transportar órganos vitales para salvaguardar la vida de otras personas. Entonces, este aspecto es importante que ustedes lo analicen para determinar si realmente si es un servicio público esencial o no bajo los presupuestos que esgrime, digamos, Avianca en este proceso. Tercera pregunta que nos trae allí. Doctor, nos dice, ¿me permite algo? Sí. Yo encontré una definición que dice lo siguiente: quien definió la esencialidad de un servicio público fue la Corte Constitucional en su sentencia C450 de 1995. Correcto, sí. El carácter esencial de un servicio público se predica cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores ligados con respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es así en efectividad en razón de la preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su amparo con el fin de asegurar su respeto y efectividad. Bajo estas premisas se considera como servicio público esencial a la banca central, Ley 31 del 92. Sí. La seguridad social relacionada con salud y pago de pensiones, Ley 100 del 93. Sí. Los servicios públicos domiciliarios, Ley 142 del 94. La administración de justicia, Ley 270 del 96. El servicio que presta el Instituto Nacional de Penitenciaría, INPEC, Decreto 407 del 94. La prevención y control de incendios, Ley 322 del 96, las actividades de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales, DIAN, Ley 633 del 2000, la explotación del petróleo y educación, desarrollo jurisprudencial y también a la reglamentación del transporte público, aéreo, marítimo, fluvial,
férreo, masivo y terrestre, y su operación en el territorio nacional de conformidad con la Ley 105 del 93 y con las normas que la modifiquen o sustituyan, Ley 337 del 96. O sea, ahí está haciendo esto, haciendo que el transporte aéreo es un O sea, servicio la Corte público. Constitucional ya había dicho que efectivamente es un servicio público esencial. Sí, de, señor. de conformidad con esa sentencia, la 450. Sí, señor, del 95. Bueno, ¿y será que tenemos alguna norma en el sistema de la OIT que establezca lo contrario? Y si es así, esa norma, llámese convenio, llámese recomendación, llámese resolución, hace parte del bloque de constitucionalidad y tiene fuerza vinculante para el Estado colombiano. Excelente. Habría que mirar ese aspecto. Ese es un aspecto que... Pues dice que la ley 336 de 1996 califica como servicio público esencial el transporte aéreo, pero dice que la doctrina del Comité de la Libertad Sindical de la OIT, la que hace parte de Colombia, ha señalado en forma expresa que el servicio de transporte aéreo no debe considerarse servicio público esencial. Exacto. Entonces la OIT no está de acuerdo. Exacto. Entonces, ¿qué prevalece allí? ¿Lo que dice la OIT o lo que dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional? ¿Qué tiene más fuerza, doctor? Ah, bueno, eso es lo que necesito que me averigüen. Eso es lo que necesito que me averigüen para efectos del debate. La OIT. ¿Ya? ¿Y por qué la OIT? Entonces eso me lo dicen el lunes. Me dicen, sí, bueno, la norma que me acaba de mencionar, ¿qué es? ¿Un convenio, una recomendación, una resolución? ¿Qué es? ¿Quién fue el que me dijo? ¿Alex fue el que me dijo? Carlos. Carlos, listo. Esa norma donde dice que el transporte aéreo no es un servicio público esencial. Ah, no. ¿Qué norma es? La ley, no, esa es la ley 336 de 1996. Sí, pero alguien me habló sobre una recomendación o una resolución de la OIT, donde dice que no es un servicio público esencial. Sí, dice que la doctrina del Comité de Libertad Sindical de la OIT, Ajá, de la que hace parte de Colombia, ha señalado en forma expresa que el servicio de transporte aéreo no debe considerarse servicio público esencial. exacto. Ya la ley, la misma jurisprudencia dijo que sí es un servicio público esencial. Y usted me Sí, dice señor. que hay una recomendación, creo, Sí, señor, una recomendación. donde De la dice OIT. que no es un servicio público esencial. ¿Qué tanta fuerza vinculante tiene esa resolución o esa recomendación para el Estado colombiano? Pues para Si mí hace sigue parte del siendo- bloque de constitucionalidad. sigue siendo una recomendación. Para mí la ley es la ley. Y por encima de nuestro Estado, pues no hay más nada, ¿no? De nuestras leyes. Las organizaciones, pues nos Pero pueden doctor, dar... una recomendación no es vinculante. Correcto, Cristian. ¿Quién dice que no es vinculante? Yo, Cristian Rojas, doctor. ¿Cristian? Sí, señor. ¿Y con base en qué? Porque una recomendación no está sujeta, es diferente a un concepto, por ejemplo. Una recomendación está abierta pues a que yo la adopte o no la adopte. Sí. No me genera mi Bueno, vinculación ese es alguna. un tema que lo vamos a dejar ahí sobre la mesa para que me lo resuelvan para el día lunes. Por eso les escribí ahí en el chat que averiguáramos qué es el soft law y el hard law. Es decir, ese derecho duro y el derecho blando, a ver si realmente esas recomendaciones que emanan de la OIT y dependiendo de qué órgano de esa organización, si tiene fuerza vinculante o no para el Estado colombiano. Eso es lo que necesito que escudriñemos y el día lunes me lo discutan y me digan cuáles son las razones jurídicas para decir si tiene fuerza vinculante o no tiene fuerza vinculante. O por el contrario, me digan si efectivamente yo ingresé a la página de la OIT y encontré una norma que nos dice un convenio que habla primero sobre la huelga y hay una norma, digamos, de menor jerarquía donde establece que no es un servicio público esencial el servicio público de transporte aéreo que presta Bianca. Juan Camilo, creo que levantó la mano. Profe, no, yo iba a decir que yo tengo entendido lo que nos explicaban la vez pasada, que cuando, por ejemplo, un estado, en este caso Colombia, pertenece a o sea, suscribe algún acuerdo o algún tratado o algo, debe lo que allí en esa organización se diga, o sea, cuando pertenece a cierta organización y
O sea, debe ya vieron derecho internacional, ¿cierto? Sí, y ya vieron bloque de constitucionalidad. Sí, de hecho ahí nos explicaban eso, que cuando el Estado pues pertenece a alguna organización o suscribe algún tratado o alguna cosa, pues debe cumplir con lo que dice ahí, o sea, se somete a cumplir lo que dicen ahí las reglas y los... Claro, y los claro, compañero Juan, pero siempre y cuando es la figura del tema como tal, del concepto, en este caso una recomendación, es el término como Exacto. Juan Camilo nos habla sobre la convención, pero si hay una recomendación o una resolución, ¿eso tiene fuerza vinculante para el Estado colombiano? Eso es lo que necesito que me averigüen para el día lunes, pero digamos con fundamentos jurídicos para decir, sí, efectivamente tiene fuerza vinculante. No, no tiene fuerza vinculante por esto y por esto. Eso es lo que necesito que me averigüen para el día lunes. Por eso le estoy dando, digamos, algunas tips para poder abordar, digamos, con más argumentos, con más fundamentación, este debate. Bueno, vamos a mirar las otras dos preguntas. En el caso concreto, Avianca versus ACDAC deben primar los derechos de los usuarios de la aerolínea Avianca en contraposición con los derechos de los trabajadores de Avianca. ¿Qué opinan ustedes sobre esta pregunta? ¿Qué prevalece allí? El interés general, es decir, los derechos de los usuarios que utilizan este servicio de transporte público, o realmente es más importante las garantías y los derechos de los trabajadores. Ese es un tema que vamos a abordar y que ustedes, me gustaría oír su opinión en este momento. ¿Qué dirían ustedes? Profe, siempre he sabido que término deductivo. Sobre el particular, profe, ¿no? ¿Quién me habló, Juan Camilo o Hermes? Juan Camilo. Hermes, profe. Bueno, listo. Bueno, dale, Hermes y después Juan Camilo. Hermes, ¿qué diríamos sobre esto? No, lo que pasa es que por pirámide y por todo, yo haría caso siempre al método deductivo, de lo general a lo particular. O sea que definitivamente los trabajadores no tienen derecho a hacer huelga. No, pero es que prima los intereses generales antes que los particulares. En este caso, los de Avianca ya entran a la sella particular. ¿Y en qué medida podemos analizar en ese contexto el interés general? Doctor. Y me lleva a preguntarle lo siguiente. De ese universo de colombianos, para hablar sobre el interés general, ¿cuántos utilizan el servicio público de transporte aéreo? ¿Acaso los 48, 50 millones de colombianos utilizamos el servicio público de transporte aéreo para decir prima el interés general sobre el particular? Doctor, yo le defino eso. Esos son aspectos que debemos analizar para poder contextualizar y tener la suficiente carga argumentativa para sostener cada una de las tesis que ustedes me van a exponer. Eso es lo importante, no es decir, prima el interés general y ya, sino dígame por qué. Doctor, yo le tengo que preguntar si prima el interés general, ¿es que acaso los colombianos, los 50 millones de colombianos, utilizamos el servicio público de transporte aéreo? Doctor, habría que para decir que prima el interés general. No, pero es que aquí ya no estamos hablando de los 50 millones de habitantes del pueblo colombiano, pero sí un 50% de esta población utiliza el transporte aéreo para movilizarse a nivel nacional. ¿Los colombianos todos nos vamos en avión? No, pero sí la mayoría. No, pero la mayoría. Uy, ¿dónde está esa estadística? Me la trae para el lunes. Con la cantidad de pobres que se supone que el DANE define en Colombia. Yo no creo mucho. No, mire, el transporte aéreo en Colombia, cuando se dio ese tema, lo que pasa es que el doctor lo dijo hace un rato. Esto lo volvieron un tema mediático, pero trascendió fue el tema comercial. Sí, es cierto. Los aviadores, los pilotos tenían derecho a hacer huelga. Les estaban a lo mejor vulnerando sus derechos. O sea, ellos lo sabrán, lo analizaremos. Pero más allá de eso, la discusión se tornó fue por el tema comercial. Ya no era un tema de derechos, si tenemos o no derecho a volar, si teníamos derecho o no. Ahora, que el 70% nos montemos en avión, yo creo que no llegamos ni al 5%. Ajá, correcto. No creo. No, o sea, hay 48 millones, pues es fácil. La tasa de aeroportuaria en Colombia está alrededor del 1.500.000
pasajeros mes aeropuerto para Bogotá. Y el mil personas mes aeropuerto, de las cuales la mitad son extranjeros. Eso sí se lo digo porque lo escuché hace un par de días en una noticia, en alguna cosa. Pero el tema de fondo no es si tenían o no tenían derecho. El tema es que se lo volvieron un tema mediático porque el mismo Avianca se dedicó a pagarle al señor Julio Sánchez Cristo, a la señora Darcy Quinn, para que le dieran palo a los pilotos, y pobrecita la empresa que está perdiendo plata. Pero lo que dice el doctor es cierto, realmente es un tema, era un tema, a mí me estaban vulnerando los derechos por no poder viajar en Avianca. De hecho, yo en esos días viajé en Copa, no, en la otra, en la azul. Yo en esos días, pero primaban sus derechos, ¿no? Luis Eduardo, primaban sus derechos antes de que tuve que hacer un viaje en otro vuelo. Y muchos amigos míos, muchas personas a las que yo les manejo cosas, que tenían que viajar en avión, lo hicieron en otras aerolíneas. Que tocó pagar un poquito más caro, pero era mi necesidad, no la del pueblo. No o la de los pilotos que estaban armando huelga. ¿De qué prima más el interés? ¿Suyo o el de ellos? Porque ellos son un conglomerado minoritario a los usuarios. En ese momento el de ellos, porque si les están vulnerando un derecho, que protesten. Y protestaron de la manera en que la ley se los permite. En ese momento primaban sobre el mío. Yo tenía que viajar, pues viajé en otro. Caso diferente es que todas las aerolíneas se declararan en huelga permanente. Ahí sí ya entraríamos a discutir la esencialidad del tema. Recuerden que hay... Pero miren lo que pasó con la pandemia. Duraron parados 130 y pico días completamente las aerolíneas. Y ahora nos toca pagar el préstamo. Y ahora nos toca pagar el préstamo. Y eso lo volvió esencial. O sea, era esencial tener los cielos abiertos. No, se demostró que no. Entonces, no es esencial. Estuvieron paradas. Caso diferente es que por la pandemia nos hubieran cerrado los acueductos. Claro. Distinto, claro. Ese es el análisis que toca hacer, si realmente es esencial o no, para poder analizar un poco el contexto de esa situación. Toca hacer el análisis, porque una cosa piensa el burro y otro el que lo enjalma. Las posiciones se debaten y es en derecho, y este caso, por ejemplo, pues nos permite hacer un debate bien importante en todo el tema y todo lo que se suscitó con respecto a esa huelga. Ok, gracias, Cristian. Bueno, ¿apareció Yaritza o no volvió? Yaritza Jaimes. Yaritza Jaimes. Entonces, May, ahí vamos a ponerle falla porque no me contestó en toda Buenas noches, profe, ¿me escucha? Sí, estamos esperando. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, ahí te escuchamos. ¿Cómo estás? Qué pena, profe, es que tengo desde el celular y casi no coge señal. Bueno, entonces ayúdame a resolver esta pregunta ya que te escuchamos. Para la solución del presente conflicto colectivo de trabajo, tanto la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá como la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia contaron con la suficiente independencia para fallar en derecho, como quiera que se trata de un caso mediático, y es un poco lo que mencionaba Luis Eduardo. Bueno, pero en otros términos. Recuerden que Avianca en su momento era quien pautaba más en los medios de comunicación. ¿Será que la forma como manejó esta noticia, esta situación, los medios de comunicación, tuvo alguna repercusión en la decisión que se tomó por parte del Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia en sus salas laborales? ¿Qué dirías, Yaritza? Se nos fue otra vez Yaritza. Se nos fue. Bueno, ¿dónde anda Cristina Galeano? ¿Está o no está?
Tampoco. Falla y May, para que le apuntemos si no contestan. ¿Dónde anda Andrea León? ¿Se encuentra Andrea León o no se encuentra? También falla. Que no me conteste, falla. Angie Robles. Angie Robles, ¿se encuentra? Tampoco, falla. No tengo micrófono, no, ahora nadie tiene micrófono. Bueno. Freddy Gualteros, ¿apareció o no apareció? Sí, siempre estaba acá, profe. Bueno, listo. ¿Cómo nos puede ayudar con la respuesta de esa quinta pregunta? No, realmente el músculo de Avianca versus esa organización sindical, pues eso es pelea de tigre. Y yo, digamos, frente a lo que decía mi compañero Eduardo, yo tengo una inquietud porque un servicio no esencial en algún momento no podría convertirse en un servicio esencial. Y yo esto lo analizo es más por el tema del tiempo en que duró esa huelga. Sí. Porque realmente por todo el periodo de tiempo, quizás ahí sí pudo estar en peligro la vida o la seguridad de algunas personas. O sea, digamos, yo tomo como ejemplo, pues discúlpeme si me salgo del tema, pero digamos, hablemos de los que reparan los aviones. Sí. Si vemos ese gremio de los que reparan los aviones, pues uno en teoría diría que eso no es un servicio esencial. Pero si este gremio se va a huelga y dura meses, pues no se podrían estar cayendo los aviones. Entonces, pues me surge como esa inquietud, si un servicio no esencial podría en algún momento convertirse en un servicio esencial, y tendríamos como ejemplo, pues aquí el tema de Avianca. Podríamos determinar que no es esencial, pero por el simple hecho de durar, creo que más de 50 días esta huelga, no recuerdo muy bien la cantidad exacta, pues ahí es donde podría peligrar, digamos, la vida o la seguridad de algunas personas. Esa es mi inquietud realmente. Bueno, ¿y cómo la resolvemos ahí en ese sentido? No, yo realmente expongo esa inquietud, no es porque tenga la respuesta, porque realmente se me pasa eso por la cabeza. Hay muchos servicios, se me ocurrió ahorita por el tema de Avianca, digamos la reparación de las aeronaves, los mecánicos, pero pues podríamos... pero ¿en qué medida no es esencial y en qué medida sí es esencial? En esa hipótesis que plantea. Pues realmente todos tenemos la convicción de que Avianca... Profe, qué pena, buenas noches, pero es que estoy teniendo problemas con el internet en mi casa. No es que yo no le quiera contestar porque ahorita le respondí, pero estoy intermitente. Por eso le escribí que no me funcionaba, se quedó paralizado es que el hasta micrófono. ahora veo el chat, qué pena. Es que no me está funcionando el audio. Bueno, listo. Entonces sí estamos. ¿En qué íbamos, Freddy? No, en que planteaba esa inquietud realmente. O sea, sé que Avianca, pues básicamente sí es casi un monopolio aquí en Colombia, porque Avianca le está prestando el servicio a un gran porcentaje de colombianos, y considero yo que de pronto ni las otras empresas ni el Estado en su momento pues estaban en condiciones de prestar el servicio a todas las personas que necesitaban viajar. Quizás la primera semana, la segunda semana, la tercera semana, pero pues ya la huelga realmente se alargó tanto que en ese momento yo creo que sí podría convertir en un servicio esencial. Pero la norma establece que son 60 días y usted me habla de 53, entonces no hay problema. No, la verdad no tengo conocimiento, por eso digo, el planteo es más la inquietud, no es que esté afirmando eso, sino planteo la inquietud. Si un servicio no esencial, en algún momento se podría convertir en un servicio esencial, precisamente porque la huelga se vaya por muchos días. Digamos, ya el profesor me pues hay que analizar si la prestación de ese servicio se pone en riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas. Por eso es necesario tener
clara la distinción entre servicio público y servicio público esencial para poder, digamos, tener una buena base, un fundamento para poder responder esa pregunta. Bueno, entonces es necesario que leamos esas dos sentencias para el día lunes. El día lunes vamos a hacer el ejercicio de método de casos. Importante leer las dos sentencias, importante leer la guía de análisis de casos para poder desarrollar cada uno de los puntos que están allí y poder, digamos, sobre todo, desarrollar esas competencias que les he venido hablando, propositiva, argumentativa e interpretativa. Este es un ejercicio oral, no van a hacer ningún trabajo de manera escrita, sino vamos a hacerlo de manera verbal con el fin de determinar si se están fortaleciendo estas competencias desde ya porque el ejercicio que vamos a realizar nosotros cuando estemos ya con el título de abogado es precisamente tener esa capacidad argumentativa, más allá si se está de acuerdo o no frente a ciertas posturas, pero que tengamos la suficiente carga argumentativa para poder respaldar una tesis, para poder respaldar una idea y que sobre todo esté respaldada en esos fundamentos jurídicos que cada uno de ustedes supongo lo van a respaldar. Para mañana recuerden que el video que les envié a través de nuestro representante es la discusión que vamos a hacer el día de mañana. Hay muchas normas por investigar allí para poder comprender un poco el tema que ustedes van a poder leer y articularlas un poco con lo que dijeron estos conferencistas y sacar, digamos, nuestras propias conclusiones para abordar también ese debate el día de mañana. Es importante ver, obviamente, el video que dura más o menos 2 horas para poder llegar a clase ya, digamos, con la visualización de ese video y traer, digamos, algunas conclusiones sobre este particular. Y la idea es que todos tratemos de participar, que sean intervenciones no superiores a 3-4 minutos para que todos podamos exponer nuestro propio punto de vista y de esta manera analizar una situación que, digamos, ha sido ajena a la voluntad de todos los seres humanos. Entonces, espero que mañana podamos hacer ese debate, a más tardar iniciarlo a las 8:05 y atendiendo a que somos poquitos los integrantes de este módulo, podamos participar todos en esa discusión. Y para el lunes sí les recomiendo que lean todo el procedimiento que establece el Código Sustantivo del Trabajo respecto a la huelga. Es decir, vamos a leer desde el 432 al 449 y si quieren el 450 para determinar cuáles son las causales de ilegalidad y hacer, digamos, un debate con mucha fundamentación. No sé si alguien quiere hacer algún aporte adicional, alguna situación que amerite hacerla y con eso, digamos, que podríamos ya finalizar la clase, si hay alguna pregunta. ¿Ninguna? Bueno, entonces, para mañana, entonces nos encontramos a las 8:05 y vamos a hacer la discusión sobre el tema del video que vamos a ver de manera independiente y con la posibilidad de participar mañana en esa actividad. ¿Listo? Entonces, nos encontramos mañana más tardar a las 8:05. Listo, profe. Gracias por conectarse a la clase el día de hoy. Profe, a usted muchas gracias. Y nos encontramos a esa hora. Un abrazo para todos. Gracias, profe. Que descansen. Buenas noches. Bueno, un abrazo a todos. Gracias.